En el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial rapidito patrañas de cómo se tocaría la canción de Lick It Up de Kiss, de la cual ya sabéis, tenemos un cover por aquí, por si queréis echarle un vistazo. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Vais a ver que esta canción es muy sencillita, muy sencillita. Así que aquellos que no llevéis mucho tiempo tocando, aquí tenéis un temita que podéis clavar a la perfección sin necesidad de llevar mucho tiempo en esto o dedicarle muchas horas de estudio. Bueno, la canción empieza directamente con la estrofa, entonces vamos a ver lo que haría la guitarra de Paul Stanley en primer lugar. Lo primero que vamos a hacer es un slide desde el 12 hasta el 0, lo que implica arrastramos y soltamos al final. No hace falta que llevamos el dedo al final del todo, pero sí que hagamos un buen deslizamiento, que abarquemos, yo que sé, 7 o 8 trastes y luego podemos levantar. ¿Vale? Ah, vale. Para mantenernos al aire con la nota La en la quinta cuerda. Entonces, si os fijáis, este primero lo hago sin hacer palmute y luego me quedo haciendo palmute. Os recuerdo, palmute. Rozamos un poquito la cuerda con esta parte de la mano. No hace falta que lo hagamos recto porque si no nos vamos a fastidiar la muñeca. Si no, ponemos la mano en una posición natural como cuando solemos tocar con la púa y rozamos con esa parte pero sin apretar mucho para no desafinar y para dejar que suene un pelín la nota, ¿vale? Ah, vale. Entonces, así sería abierto y lo suficiente como para que la nota sigue sonando pero está un poco muteada, ¿vale? Palmute. Entonces cuando Paul Stanley se pone a cantar, va cantando sobre esta nota y de vez en cuando hay como una respuesta musical a los silencios que hace él con la voz, que hace lo siguiente. O sea, lo que tendríamos que hacer, para que os hagáis la idea, sería como si estuviéramos haciendo un Si menor séptima, pero no vamos a tocar la quinta cuerda, mejor dicho, no vamos a poner la cejilla en la quinta cuerda, para dejar el La al aire. Y así mantenemos abajo el La. Esto es como un recurso rock and rollero, igual que cuando estamos tocando. Si hacemos estas tres notas de La y hacemos estas tres notas que corresponderían con ese acorde de Si menor séptima, ¿vale? Sería como si hiciéramos. Bueno, y esta frasecita se haría dos veces. Entonces sería de la siguiente manera. ¿Veis? Hacemos 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Ah, vale. Esa frase se repetiría tal cual. Para el tercer trocito de la estrofa vamos a meter un Sol. Y lo que haríamos sería empezar a hacerlo con una corchea en el último compás anterior a los estados. ¿Vale? Entonces esta que hacemos, que atacamos hacia arriba, es la última corchea del compás anterior y entramos a tierra en nuestra tercera parte con ese Sol y lo dejamos abierto, ¿vale? Entonces venimos 2, 3, 4, 1, 2, 3 y volvemos a hacer otra vez exactamente igual. 3, 4, 2, 2, 3, 4. Pero ahora en vez de volver a pasar al... Lo que hacemos es pasar a Fa mayor. Bueno, Fa quinta en realidad porque solo marca la quinta. En negras, ¿vale? Abiertas sin mutear, sin hacer palmute. Para hacer corcheas con Sol quinta también. Entonces sería 2, 2, 3, 4. 3, 4, 2, 2, 3, 4. Y ahí tendríamos nuestra estrofa. Ahora, antes de pasar a lo que sería el estribillo, primero os voy a contar lo que haría Vinnie Vincent en este trozo. Haría exactamente igual que Paul Stanley al principio. Lo único que en vez de hacer completo el... Lo que haría sería solamente la quinta en vez de la mayor y con el dedo 4 o el dedo 3 en el traste 4 de la cuarta cuerda
sea, como veis, haría lo mismo que Paul Stanley, pero solamente toca estas 3 cuerdas, ¿vale? Luego, cuando pasaríamos con Paul Stanley a ese sol mayor, él lo haría como un poco más simplificado, ¿no? Solo tocando las primeras cuerdas. Pero como veis es prácticamente lo mismo. Para luego en la parte final pasar al fa. Y luego hace sol, pero no penchor en vez de hacerlo aquí. En vez de hacer el sol quinta. A ver, que no pasaría nada si hicierais las 2 guitarras iguales, sinceramente, porque lo único que está ocurriendo aquí es que la guitarra de Vinnie Vincent simplifica un poquito lo que hace Paul Stanley, simplemente. Vale, Paul Stanley, para pasar al estribillo, primero hace un arrastre de nuevo, igual que antes, y entonces ya hacemos de nuevo el... Pero si os fijáis, en vez de hacer como hacíamos antes, aquí la primera vez lo hacemos así, ¿vale? 1, 2, 3, va, ta, ta, ta. Ta, ta, ta. ¿Ves? Sincopa solo en la segunda, mientras que la estrofa sincopaba en las dos, o sea, entraba antes de tiempo con la corchea, ¿vale? Entonces sería... La primera vez lo hace a tierra, como os acabo de decir, y la segunda lo hace sincopado, adelantándose una corchea desde el compás anterior, como harían las estrofas, exactamente igual. Y ahora lo que haríamos sería hacer un sol, re, la... para volver a nuestro palmute de nuevo. Como veis, el palmute, cada vez que hay un momento vacío, siempre está manteniendo ahí ese pedal continuamente. O sea, todo este trozo sería... Y en el caso de Paul Stanley, el estribillo consistiría en hacer esto que acabo de hacer, pero 4 veces. Y en el caso de Vinnie Vincent, pues igual que antes. Hacemos lo mismo, pero un poquito más simplificado. Esta parte la haríamos acentuando exactamente igual que Paul Stanley, y luego los... exactamente los mismos acordes. Sol, re y la. Lo que pasa que el sol lo marca solo con las últimas cuerdas. Vale, y ahora viene un puentecito para volver a coger la estrofa, ¿vale? En el que volvemos a hacer nuestro arrastre y nos mantenemos en la durante 3 compases completos, y justo antes de pasar a la estrofa hacemos un fraseo que es... ¿vale? Sería como si fuera una escala de blues, ¿vale? Lo único que vamos a ir directamente de aquí a aquí. Y luego vamos a sol. 7, 6, 5 en la cuarta cuerda, 7 en la quinta, 5 en la sexta y el 3. ¿Vale? Y esto lo hacen los dos, los dos guitarristas. Y ahora pasaremos de nuevo a la estrofa. Y esta segunda estrofa pues no tenemos nada que decir, porque los dos guitarristas hacen lo mismo que hicieron en la primera.
Y ahora el segundo estribillo va a ser prácticamente igual, con la diferencia de que cada dos partes vamos a hacer un fraseo que hace traste 4 de las cuerdas 4 y 3, ¿vale? Lo hago con una cejilla yo. Pegamos un tirón de medio tono y regresamos para hacer 2 y 2 en la cuerda 4 y 3 de nuevo. Y ahora hacemos 2 y la, o sea, 3, 2, 0 de la quinta cuerda. Y este do le metemos un cuartito de tono, en plan rock and rollero, ¿no? En vez de... hacemos... no llega a ser medio tono. O sea... ¿vale? Y esto lo harían los dos guitarristas. El estribillo sería hacer... pero esto no lo haríamos siempre, haríamos una vez normal, como hicimos el primer estribillo, otra vez con este fraseo, otra vez normal, otra vez con este fraseo. Os lo pongo entero. Vale, ahora, después de ese estribillo, vendría lo que sería la parte C. Y de nuevo comenzamos con nuestro arrastre desde el traste 12. Como veis, esto es un signo de identidad de cambio de parte. Y ahora lo que hacemos es... fijaos que no hago palmute, abierto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos haciendo... esto podríamos decir que es, entre comillas, un... re quinta, pero no es un re quinta porque tenemos aquí su tercera mayor y es como una inversión en el que la primera nota es la tercera mayor del re. Entonces podríamos decir que estamos haciendo un re en su primera inversión, ¿vale? Pero lo hemos simplificado a dos notas, lo hemos convertido en un intervalo. ¿Veis? Si lo hago aquí una octava por encima, si yo pongo un re aquí, ¿vale? Es como una especie de re mayor sin quinta. Pues esto mismo, nos comemos esa nota, inversión de ese re mayor sin quinta. Si lo ponemos aquí arriba, ahí lo tenemos. Un re mayor sin quinta en su primera inversión. Y vamos 2, 3, 3, 2, 3, 3, ¿vale? Y a la. Y como siempre que nos quedamos en vacío, palmute con la. ¿Oís? Paul Stanley lo ha hecho 4 veces. Y en la segunda parte de este clima, o de este parte C, ¿vale? Paul Stanley lo que va a hacer es... ¿vale? Va haciendo... como veis, esto lo que es un sol con la séptima mayor, ¿vale? Vale. Con esta posición cogida, que es 5, 4, 3, 2 en las cuerdas 4, 3, 2, 1, hacemos cuerdas 4, 3, 2, 3, para hacer primera y segunda, y ahora tercera al aire, o sea, quitamos todo para dejar tercera al aire, y metemos en la... y hacemos palmute otra vez en la, ya sabéis, siempre que nos quedamos parados, tenemos que poner palmutes en la, o sea... y se repite 4 veces. Mientras tanto, Vinnie Vincent solamente está manteniendo los las con el palmute. Esas 4 veces nos darían lugar al final de esa parte C, que es para enganchar con el último estribillo. Y este final de la parte C es tan sencillo como irnos a mi quinta y mantenerlo todo el rato hasta que pasemos al estribillo. Y justo cuando terminemos ahí volvemos a hacer nuestro arrastre y con eso pasaríamos al estribillo. Vinnie Vincent haría lo mismo también.
Y ahora vendría un último estribillo doble, y este último estribillo doble solamente se diferenciaría de los anteriores en una cosa. La primera vez haríamos, como siempre, y luego el resto de las veces hasta el final de la canción repetimos todo el rato el... O sea, la primera vez no lo hacemos y todas las demás sí. Y con esto yo creo que ya lo tenéis todo. Muy facilita. Así que mira, una canción súper chula que podéis tocar sin dedicarle tantísimo esfuerzo como tendríais que hacer en otras canciones. Y encima pudiendo tocarla tal cual es, sin tener que facilitaros nada. Os dejo para cerrar con la canción completa y sus tablaturas por si queréis tocar encima de ello. Dale, sed buenos.